saludo cordial a México, agradecido con los organizadores del quinto Congreso Internacional de Obstetricia Crítica, especialmente al doctor Javier Herrera, quien me permite mostrar las características de la morbilidad obstétrica grave en el país. Sincero homenaje a la Universidad Autónoma del Estado de México, al Hospital de Ginecología y Obstetricia del DIF Toluca o Instituto Materno Infantil del Estado de México, que me permitieron hacer estudios de la especialidad allá por los años de 1989 a 1991. Yo pertenezco a la Sociedad Boliviana de Obstetricia y Ginecología y trabajo en el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, hospital de tercer nivel. Estos son los objetivos de esta charla: concepto de la morbilidad obstétrica grave, indicadores de morbilidad obstétrica grave, la mortalidad materna en Bolivia, la morbilidad obstétrica grave en Bolivia y la morbilidad obstétrica grave en hospital de tercer nivel. ¿Qué es la morbilidad obstétrica grave? Se reúne en la FLASOC el año 2007 en Santa Cruz de la Sierra para definir los lineamientos de la morbilidad obstétrica extremadamente grave como una complicación grave que ocurre durante el embarazo, el parto o el puerperio y que pone en riesgo la vida de la mujer y requiere de una atención inmediata con el fin de evitar la muerte. Paradójico, pero esto ha sido en mi país, y en mi país la mortalidad materna es una de las más elevadas de Latinoamérica. La morbilidad obstétrica grave se refiere no a aquella mujer que ha fallecido, sino a aquellas mujeres que están en condiciones habitualmente debieron morir y sobrevivieron. Esto corresponde al llamado NIRMIS materno. Actualmente, el NIRMIS materno, morbilidad materna extremadamente grave o morbilidad obstétrica grave, son usados indistintamente en los países de América. Un continuo de la atención obstétrica muestra que son raras las pacientes que tendrán complicaciones graves durante la gestación, parto o puerperio. Aquellas con 60.000 pacientes por año, pero las llamadas NIRMIS corresponden a un porcentaje menor y las que van a fallecer son realmente muy pocas, que corresponden a 700 señoras o pacientes por año. Hay criterios clínicos que caracterizan a los pacientes de morbilidad obstétrica grave. Por ejemplo, el cardiovascular con paro cardíaco, con las características del laboratorio y las intervenciones que debemos realizar. El respiratorio, especialmente en pacientes embarazadas que se han complicado con coronavirus en la reciente pandemia. Todos conocemos las características de esta contingencia sanitaria mundial y que han entrado a la característica de morbilidad obstétrica grave. Renal, principalmente con las complicaciones de infección o hipertensivas, el sistema hematológico, lo propio, con complicaciones hipertensivas o infecciones que condicionan morbilidad en las gestantes. El sistema hepático, principalmente con una complicación severa, que es la preeclampsia, o el sistema neurológico con una complicación grave, que es la eclampsia. El área uterina, que va a ser una complicación grave de hemorragia obstétrica, shock séptico o un foco séptico a nivel uterino. Los indicadores relacionados con la morbilidad obstétrica grave nos permiten evaluar la atención, las complicaciones y la morbilidad de este grupo de pacientes. La razón de morbilidad obstétrica grave nos indica las características resolutivas de los hospitales para afrontar esta contingencia. La razón de morbilidad materna grave en relación a la mortalidad materna está directamente relacionada con una mejor calidad de atención. El índice de mortalidad es una relación directa entre la morbilidad,
mortalidad materna y la morbilidad obstétrica grave, y este índice de mortalidad nos va a indicar cómo estamos atendiendo a los pacientes en este acápite. Mi país está dividido en 9 departamentos con 35, como los 35 estados que tiene México. La razón de mortalidad materna es una de las más altas en Latinoamérica y corresponde a 160 por 100.000 nacidos vivos. Ahí tenemos las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística en Bolivia. Las causas directas de esta muerte materna es la hemorragia obstétrica con un 59%, los cuadros hipertensivos con un 19% y finalmente las infecciones y la sepsis obstétrica en tercer lugar. El control prenatal, el parto y el control postparto son causas importantes de morbilidad y muerte materna, y vemos que en mi país 5 de cada 10 mujeres que realizan control prenatal van a fallecer. 4 de cada 10 mujeres que son atendidas por personal de salud en hospitales del Ministerio de Salud fallecen, y 2 de cada 10 mujeres fallecen en la puerperio. Es una llamada de atención a la calidad de atención para el sistema de salud boliviano. ¿Dónde es el lugar de muerte? ¿Dónde van a fallecer estas pacientes? Generalmente en su domicilio, que corresponde a un 42%, en los centros, los establecimientos de salud, en un 37%, y en un 17% van a fallecer durante el traslado. Datos que merecen ser analizados y delinear políticas de salud serias y de impacto. Lo anterior está relacionado con estas 4 demoras o retrasos en la atención influidas por diversos factores que tienen que ver con la persona, con el entorno familiar, la comunidad y el sistema de salud. Pero fundamentalmente la 4ª demora, que vemos en la parte inferior de la diapositiva, es motivo de estudio sociodemográfico que van a analizar estas barreras sociales, culturales y económicas en la población boliviana. La paciente cree que no se interpreta adecuadamente su interculturalidad y es por eso que no acude a los establecimientos de salud. ¿Por qué? Porque Bolivia es un país pluricultural, 36 nacionalidades que tienen costumbres, que tienen tradiciones, tienen educación, cultura e idioma diferentes que obstaculizan la implementación de programas y políticas de salud y que van a aumentar la mortalidad materna. Actualmente Bolivia se denomina en el contexto internacional Estado plurinacional por estas 36 nacionalidades que están inmersas en estos 12 millones de habitantes, que corresponden a un 70% viven en el área urbana y un 29% en el área rural. Un cuadro comparativo de la razón de mortalidad materna muestra a Bolivia con 155 por 100.000 nacidos vivos, a México con 33 por 100.000 nacidos vivos. Lo que llama la atención es la pobreza extrema, que aún predomina en el país, principalmente en el área rural, y ha disminuido considerablemente, pero no lo suficiente. La mortalidad materna es el reflejo del grado de desarrollo sanitario, del grado de desarrollo cultural y del grado de desarrollo económico de un país. Entonces, tenemos que ver esta mortalidad materna con la pobreza extrema que existe principalmente en las áreas rurales de Bolivia. Bolivia tiene su capital, Sucre. Estamos divididos en 9 departamentos con 12 millones de habitantes, 1 millón de kilómetros cuadrados aproximadamente y una densidad de 11 habitantes por kilómetro cuadrado, y tenemos esta estadística de 161 por 100.000 nacidos vivos como razón de mortalidad materna. México, su capital, Ciudad de México, dividido en 31 estados
con 129 millones de habitantes, 1.964.000 kilómetros cuadrados, una densidad de 57 habitantes por kilómetro cuadrado y una razón de mortalidad materna aproximadamente de 59. Una relación de los dos países con algunas o muchas similitudes en las características de su población, pero con una gran brecha en la razón de mortalidad materna. En el contexto mundial probablemente influya la mediterraneidad en el país, que nos frena un verdadero desarrollo y salir de la pobreza extrema. Es bien importante esta mediterraneidad porque estudios sociodemográficos refieren una relación directa con las características geográficas de mi país enclaustrado y su subdesarrollo. Es bien importante tomar en cuenta este aspecto. En el contexto de los países que hacen frontera con Bolivia, se puede apreciar la diferencia entre la razón de mortalidad materna y el riesgo de morir de una mujer cuando queda embarazada, que es de 1 en 230 en Bolivia y de 1 en 3.800 pacientes o señoras embarazadas en Chile. Una gran diferencia que pues tenemos que ver o analizar en forma muy concienzuda. En 1985 la razón de mortalidad materna era elevada, 455 por 100.000 nacidos vivos. En 35 años ha ido disminuyendo esta razón de mortalidad hasta llegar a 161 por 100.000 nacidos vivos, pero no ha podido llegar a los objetivos de desarrollo del milenio que marcaba para Bolivia 104 por 100.000 nacidos vivos. Se inicia una política de salud directa con la creación del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez en el año 1996, que cubre 12 prestaciones gratuitas para aquellas mujeres que no cuentan con ningún seguro de salud. El año 1998 se crea el Seguro Básico de Salud, que reemplaza al anterior y hay 20 prestaciones gratuitas. El año 2002 se crea el Seguro Único Universal Materno Infantil con más de 769 prestaciones gratuitas para la salud de la mujer embarazada, el parto, el puerperio y la atención del niño hasta los 5 años de edad. Además, el año 2015 se crea el bono Juana Zurduy, que ofrece a las pacientes que hacen control prenatal, tienen su parto en instituciones de salud y hacen atención del niño hasta los 2 años de edad en instituciones del Estado o del Ministerio de Salud. La suma aproximadamente de 3.020 bolivianos, que corresponden a $430 actualmente. En el año 2019 se crea el Seguro Único de Salud con gratuidad para todas las personas que no cuentan con otro seguro de salud, un salto importante para la cobertura de la gran mayoría de la población boliviana. Pero ¿cuáles son sus consecuencias? Es esto: el colapso de los hospitales, la referencia y contrarreferencia en forma masiva, falta de insumos, falta de medicamentos, falta de personal de salud en los hospitales, y el sistema de referencia y contrarreferencia tiene que delinear nuevas características en el sistema de la red de los hospitales, y se crean hospitales de primer nivel de atención, segundo nivel y tercer nivel de atención con características definidas y con capacidad resolutiva también muy definida. En las comunidades se cuentan con los médicos SAPSI, que son médicos de salud familiar, comunitaria e intercultural, que cumplen una función para detectar pacientes con morbilidad obstétrica grave y referirlas a hospitales con mayor capacidad resolutiva para su atención. Vemos la referencia debe ser adecuada, justificada y oportuna, pero en la fotografía de la parte superior no creo que sea una referencia adecuada. En la fotografía de la parte inferior a la mano izquierda
vemos el colapso de los hospitales y a la mano derecha hospitales de tercer nivel tienen colapsados sus unidades de terapia intensiva materna. Para este fin se editan normas y protocolos en el Ministerio de Salud para manejar, diagnosticar y tratar la morbilidad obstétrica grave, módulos de desarrollo por competencias en emergencias obstétricas y una norma nacional de referencia y contrarreferencia. Entonces, se va a crear los lineamientos para la atención de las pacientes con morbilidad obstétrica grave de acuerdo a códigos, que es un sistema de roles y funciones que permiten la comunicación efectiva y el trabajo coordinado entre los 3 niveles de atención en salud. La norma va a delinear también un sistema de respuesta rápida a cargo de profesionales con competencias específicas. Son protocolos similares al Código Mater de México o al SCOR MAMA del Ecuador. Entonces tenemos el código rojo para el manejo de la hemorragia obstétrica, el código azul para el manejo de la preeclampsia severa y el código amarillo para el manejo de shock séptico. Pocos estudios hay en Bolivia sobre morbilidad obstétrica grave. Uno de ellos se ha realizado el año 2009, que involucra 4 hospitales del área metropolitana de La Paz. Su objetivo: documentar la frecuencia, las causas de mortalidad y morbilidad grave. Sus resultados demuestran que la hemorragia severa y los trastornos hipertensivos severos fueron las principales causas de morbilidad. La sepsis fue la causa más común de muerte materna. Este estudio muestra que tienen 8.028 nacidos vivos, 401 casos de morbilidad obstétrica grave, 15 casos de muerte materna y una razón de mortalidad materna de 187 por 100.000 nacidos vivos, una razón de morbilidad severa de 50 por 1.000 nacidos vivos y un índice de mortalidad de 3.6. El diagnóstico de morbilidad obstétrica grave fue principalmente por hemorragia severa, hipertensión grave, eclampsia, preeclampsia severa, parto obstruido, sepsis obstétrica y anemia severa. Las conclusiones de este estudio muestran que las barreras prehospitalarias son la más de gran importancia para el entorno de este tipo, y aunque existe disponibilidad de atención gratuita, las pacientes siguen quedándose en sus domicilios para la atención del parto. La hemorragia, la preeclampsia y los patrones de referencia son áreas prioritarias para futuras intervenciones para mejorar la salud materna. Nuestro hospital, un centro de referencia departamental, hospital de tercer nivel, como todo el mundo, sufrió la emergencia sanitaria por COVID en el año 2020, que desnudó graves falencias en el sistema de salud boliviano, muchas muertes maternas y varios fallecimientos del personal de salud, como ha ocurrido casi en todo el mundo. Hemos creado un centro de aislamiento por COVID para estas pacientes. Ahí mismo estaba la terapia intensiva. Nos hemos puesto esos trajes que apenas podíamos operar, y bueno, ha sido una situación y una experiencia grave para nosotros en Bolivia. Se ha estructurado la hoja perinatal de control prenatal, diseñada en principio en el Centro Latinoamericano de Perinatología en el Uruguay, y que ha sufrido muchas modificaciones. El actual formulario tiene criterios para como antecedentes clínicos y de laboratorio para el diagnóstico de la morbilidad obstétrica grave relacionada con la hemorragia obstétrica, los trastornos hipertensivos, infecciones y otras complicaciones, además de variables para identificar los casos de morbilidad obstétrica grave, y vamos a tener esquemas con criterios clínicos, esquemas con criterios de laboratorio y además las intervenciones que se realizan en cada caso. Tenemos aquí la unidad de cuidados intensivos maternos en el Hospital Germán Urquidi
de Cochabamba, y en nuestro hospital se hace un estudio de morbilidad obstétrica grave en los años 2020, 2021 y 2022, en un simposio que evalúa las características de la morbilidad obstétrica grave. Tomamos en cuenta los indicadores publicados por la OMS y tenemos los siguientes resultados. Entre las patologías más frecuentes que causan morbilidad obstétrica grave están los cuadros hipertensivos del embarazo, como la preeclampsia, eclampsia y el síndrome de Hell, hemorragia obstétrica grave como la atonía uterina, la hipotonía uterina, aborto incompleto y embarazo ectópico, y finalmente la sepsis obstétrica con aborto infectado y sepsis posteral. Los objetivos de este estudio son documentar la frecuencia y las causas de mortalidad y morbilidad grave en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil Germán Ortega en Cochabamba en los años 2020, 2021 y 2022. ¿Cuáles son los resultados? Tenemos una razón de mortalidad materna de 41 por 100.000 nacidos vivos, una razón de morbilidad obstétrica grave de 34 por 100.000 nacidos vivos, un índice de mortalidad de 1.2 y una razón de mortalidad de 83, es decir, por cada muerte materna, 83 pacientes sufren morbilidad obstétrica grave, siendo los trastornos hipertensivos la principal causa, la hemorragia severa en segundo lugar y la sepsis obstétrica en tercer lugar. La causa de muerte materna son 3 casos por sepsis y un caso por eclampsia. Las conclusiones a las que llega este estudio: se debe mejorar el diagnóstico sistemático precoz de la morbilidad obstétrica grave en hospitales de la red de salud, y con esto se puede reducir la morbilidad y la mortalidad materna. Las conclusiones finales de esta charla serían: las revisiones de la mortalidad materna pueden ser ventajosas combinando con un análisis de la morbilidad obstétrica grave para aclarar el espectro epidemiológico en Bolivia. Hay o existe interacción de factores de riesgo como ser falta de cuidado prenatal, bajo nivel educativo y las residencias rural, que influyen sustancialmente en la morbilidad obstétrica grave en Bolivia. La cobertura insuficiente de los cuidados obstétricos es otra de las conclusiones a las que se ha llegado a través de los simposios o seminarios que se realizan sobre morbilidad obstétrica grave en Bolivia. La deficiente calidad de atención en los hospitales, una llamada de atención para el sector de salud. La capacidad resolutiva en los establecimientos de salud no ha sido suficientemente desarrollada y incluyen aspectos relacionados también con la persona, la familia y el contexto social para que haya gran razón de mortalidad materna en Bolivia y una elevada morbilidad obstétrica grave. Yo quiero mostrarles estas diapositivas que son la parte turística de Bolivia. Vemos ahí muchas ciudades muy bonitas, está al centro la Puerta del Sol, que está en una región que se llama Tiahuanaco, muy similar a Teotihuacán en México, en la cultura incaica y la cultura azteca, pero también aquí abajo en la fotografía dice Villa Imperial de Potosí, una ciudad minera con explotación de plata en la época de la colonia, y que en Potosí, en México hay otra ciudad también minera donde explotan plata y oro, y se ha llamado San Luis Potosí, haciendo una alusión a la Villa Imperial de Potosí. Eso en la historia, tenemos una historia aparentemente común, pero una brecha grande en la razón de mortalidad materna. También quiero mostrarles esta diapositiva donde están mujeres del área rural, mujeres trabajadoras de Bolivia y mujeres que han sufrido la contingencia sanitaria por COVID-19
el año 2020-2021 con alta mortalidad materna y que hemos podido sobrellevar con creces esta pandemia. Pero lo que les quiero mostrar finalmente es esta fotografía. En esta diapositiva se muestra a unos niños cuya mamá ha muerto. Esto es en un área rural en Sucre, en la capital de Bolivia, en Camargo específicamente, donde falleció su mamá. Niñito que está en a la mano derecha, pues se da cuenta que de las consecuencias de la muerte de su madre, aunque la niña que está en la parte izquierda tal vez no se da cuenta por su edad, pero esta es la tragedia y esta es la realidad de mi país en relación a la mortalidad materna y la morbilidad obstétrica grave. Les agradezco infinitamente la atención que han tenido ustedes para que yo les haga conocer la realidad de Bolivia, que tiene una de las razones de mortalidad más altas en Latinoamérica y que tenemos que trabajar mucho para disminuir esta mortalidad materna y mejorar los índices de mortalidad y también disminuir la morbilidad obstétrica grave en nuestro país. Gracias.